Noticias Tarde. Delincuentes protagonizan trágico accidente en San Bernardo. Tras asaltar un domicilio, la banda chocó contra un poste de luz, originándose un incendio que consumió todos los artículos que minutos antes habían robado. Indignación en Temuco tras conocerse la historia de una familia que no pudo donar los órganos de un joven de 27 años. El MinSal confirma que no se encontró un avión para completar el procuramiento. Sin embargo, la FACH aseguró que fue el Ministerio de Salud quien canceló el viaje. Colo-Colo venció por 3-0 a Barnechea y avanzó a la siguiente fase de Copa Chile. En los salvos destacó la actuación del joven Iván Morales. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ahora Noticias y vamos a comenzar revisando noticias policiales porque durante esta madrugada delincuentes protagonizaron un accidente luego de robar un domicilio en la comuna de San Bernardo. Exactamente, los detalles de esta y otras informaciones las tiene la periodista Jessica Camblor en vivo. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Jessica. Hola, muy buenas tardes. 3 sujetos que la salvaron ilesos a pesar de que el vehículo en el que escapaban después de haber cometido este robo terminó chocando con un poste, volcando e incendiándose. Toda esta historia comienza pasadas las 9 de la noche en un domicilio ahí en la comuna de San Bernardo, puntualmente ubicado en el sector de la calle Torres del Paine. Una vivienda que se encontraba sin sus moradores. Eso es aprovechado por los delincuentes que tuvieron largos minutos para recorrer cada una de las instalaciones de este inmueble, sacando varios artículos de valor, joyas, dinero, artículos electrodomésticos. Incluso fue tanto el tiempo que tuvieron que casi por coincidencia dan con las llaves del portón de la casa. Eso les permitió incluso más facilidad al momento de robar porque pudieron ingresar el vehículo en el que se movilizaban, que pertenece a uno de estos sujetos, cargan ahí todos los artículos sustraídos y finalmente salen de la casa con la misión clara de escapar, de darse a la fuga. Son vistos por los dueños de la vivienda que justo estaban regresando a la casa cuando estos delincuentes estaban escapando. Los propios dueños de la vivienda comienzan a seguirlos. Ese seguimiento se ve interrumpido por un accidente que tuvieron ellos, afortunadamente de carácter leve, y así este grupo de delincuentes logra escapar por un par de metros más hasta que llegan hasta el sector donde se encuentra un CEFAM. Allí pierden el control del automóvil, esto en Avenida Portales, chocan, como les mencionaba, con un poste del alumbrado público, terminan volcados en la ruta y con el automóvil incendiándose. Ellos pudieron salir, salvar ilesos, y allí es el minuto en que son arrestados por carabineros que se encontraba tomando datos de un procedimiento en ese recinto asistencial. Tenemos declaraciones por parte de carabineros y nos cuentan más detalles con respecto a todo lo ocurrido. Al momento que llegaba a su domicilio particular, verifica que 3 individuos desconocidos venían saliendo con especies sustraídas desde el interior, los cuales se suben a un vehículo particular y se dan a la fuga en dirección Diego Portales hacia el norte y llegando a calle Marqués de la Plata. Estos individuos chocan contra un poste de alumbrado público, lugar donde el vehículo comienza a incendiarse y estos se dan a la fuga. Se comienza a incendiar el vehículo que, como queda ahí también reflejado en las imágenes, terminó destruido, y también con eso las especies que habían robado desde esta casa y en la comuna de San Bernardo. ¿Quiénes son las personas arrestadas? Sebastián Antilao, de 27 años, Pablo Pino Veloso, de 30, y el último, Horacio Silva Carvajal, de 27. 2 de ellos tienen un amplio prontuario policial y el tercero no tenía ninguno, pero ahora va a sumar un antecedente cuando pase a control de detención y formalización durante esta jornada. Los quiero invitar ahora, como siempre, a avanzar en noticias policiales. Cambiamos de comuna, vamos hasta Maipú, porque ahí se consiguió el objetivo de cierta manera, hacer viral un video que estaban grabando el dueño del vehículo que vemos en imágenes junto a un amigo, que habían pulido el auto, lo habían limpiado. La idea del video era mostrar el resultado de este trabajo para publicitar la empresa de esta persona que vive ahí en la comuna de Maipú, en el sector Jardines de Maipú, con
esquina Los Copihue. Con lo que no contaban es con la participación de un extra, un delincuente armado que aprovechó el instante en que estaban haciendo esta grabación, amenaza a los dos, al dueño del auto y al amigo, con un arma de fuego y escapa con una facilidad impresionante desde ese lugar, llevándose el automóvil. ¿Cuál fue el error aquí? Estaba el motor encendido y las llaves de seguridad al interior. Claro, tanto el dueño del vehículo como su amigo pensaron que estaban en un sitio seguro, pero sin duda aquí hubo un seguimiento o una vigilancia previa, porque es demasiada la coincidencia que el delincuente llega hasta el sector y justo se encuentra con el vehículo en marcha. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros. Veamos. Cuando es encontrado en la comuna del Bosque, se logra detectar que este vehículo se encontraba sin sus placas patentes. Esto puede responder a diferentes dinámicas delictuales que efectúan estos sujetos, toda vez que en primera instancia podemos hablar de que lo realizaban con el objeto de que el vehículo fuese más difícil su identificación y finalmente su hallazgo, o en otros casos igual forma se logra en otras instancias delictuales lo que es el gemeleo propiamente tal de estos vehículos, utilizar estas placas patentes para la comisión de otra clase de ilícito. Claro, a pesar del mal rato, el tremendo susto de verse apuntado con un arma de fuego directamente, hubo una nueva noticia, una buena noticia para él durante esta jornada, porque finalmente Carabineros logró encontrar el automóvil ahí en el sector de la comuna de El Bosque, en calle La Primavera puntualmente, donde aparentemente lo dejaron abandonado porque este video se viralizó. Primero, por la mala suerte que tuvo el dueño del vehículo de estarlo mostrando, muy orgulloso, y finalmente termina siendo víctima de este solitario delincuente. Al menos es lo que se ve en el registro, porque hay algunos antecedentes que podrían indicar que se trata de una banda que está merodeando ese sector de la comuna de Maipú, aprovechando un descuido, como ocurrió en este caso. Conversamos con la víctima del robo, protagonista de este video que ya es viral. Mire lo que nos contó. Siempre Carabineros me estuvo en el proceso investigativo de todo, así que nada, esperé nomás porque me dijeron que esperara, porque el primer día, el sábado, salí a buscarlo por todos lados y andaba cerca donde quedó tirado el auto. ¿El auto era nuevo? Era año 2016 y lo compré en varios, gasté harta plata, hartos años de sacrificio para comprar. Había invertido sin duda hartos años de sacrificio, lo escuchábamos ahí en sus declaraciones, para comprar este vehículo. Dice que ya no le va a pasar nunca más la misma gracia. Básicamente que va a tomar ahí resguardos, va a anotar todos los datos que se entregan por parte de las autoridades para evitar, facilitar el trabajo de los delincuentes, como ocurrió en este caso ahí en la comuna de Maipú, donde el vehículo estaba con las puertas abiertas, el motor encendido y la llave de seguridad al interior. Sí, qué impresionante ver este video. La verdad es que lo pilló absolutamente desprevenido y tampoco tuvo la ayuda de quienes estaban ahí alrededor, sí, aunque podía ser mucho más riesgoso, sobre todo considerando que este delincuente estaba armado. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes. Bueno, le contamos que esta mañana las autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con miembros del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida para analizar los preocupantes resultados que arrojó el informe de ONU-Sida. Clarisa Muñoz estuvo ahí y nos va a ampliar esta información. Adelante, Clarisa, buenas tardes. Sí. Hola José Luis, hola Priscila, muy buenas tardes. Es bastante preocupante, como tú lo decías, un 34% han aumentado los casos de contagios detectados de VIH-Sida en nuestro país. Eso significa que somos el país de la región, de todo el Cono Sur, que más ha aumentado esta cifra, a diferencia de países, por ejemplo, como Perú, que ha tenido una disminución durante los últimos años. Los casos confirmados de VIH en nuestro país pasaron del año 2010, cuando eran 2.982, al año 2018, que la cifra alcanzó 6.948 casos. ¿Dónde hay que poner ojo? ¿Qué es lo que falta prevenir? Toda esta información se hizo con los datos aportados por los ministerios de salud de los distintos países que se entregaron a la ONU. Y lo que nos comentaban desde la ONU es que la meta es llegar a un
90, 90, 90. ¿Qué significa esto? Un 90% de casos diagnosticados, un 90% de estos casos diagnosticados que estén en tratamiento y un 90% de supresión viral. ¿Qué significa la supresión viral? Es probablemente la meta más ambiciosa y más difícil de alcanzar. Significa que el 90% de los casos detectados lleguen a que el virus quede en un estado en el que ya no sea contagioso, en que la persona pueda vivir en forma crónica con esto, pero que ya la carga viral sea tan baja que no pueda ser transmitida a otras personas. Esas son las metas que ha puesto la ONU. ¿Cómo está nuestro país ahí con esas cifras? Bueno, el 88% de las personas de nuestro país que viven con VIH lo saben, según las cifras aportadas por el MinSal. De esos, un 75% está en tratamiento. Eso es un déficit de 10.000 personas aproximadamente. Y según ONU-SIDA, el último 90%, que es cuántos de ellos tienen la carga viral ya neutralizada, todavía no es un dato que se les entregó a ellos de parte del Ministerio de Salud, pero según el ministro Mañalich, esta cifra debería alcanzar aproximadamente el 88%. Son 71.000 casos de personas que viven con VIH en total en nuestro país, pero con una mortalidad bastante baja, un 2,8%. Desde la ONU aseguraban que esto es una epidemia que está bastante concentrada. Dice que tiene 3 focos donde se concentra el VIH, particularmente en nuestro país. Esto según datos de la ONU, lo que estamos informando en este momento. Hombres que tienen sexo con hombres, población trans y trabajadoras y trabajadores sexuales. Eso sería entonces, según la ONU-SIDA, donde estaría enfocado el problema, y es por eso también que las políticas públicas desde el Ministerio de Salud deberían ir enfocadas directamente a esos grupos de riesgo y también, por supuesto, a los jóvenes, que se considera una población que está bastante más expuesta y a la que es muy importante informarles entonces sobre las formas de contagio, sobre qué significa vivir con VIH, la diferencia entre VIH y SIDA. Todo eso entonces es una tarea pendiente de nuestros distintos gobiernos, pero que, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud hoy día decían que este 34% de aumento es una cifra positiva para ellos, para el ministro Mañalich, porque demuestra que hay más gente haciéndose el examen. Según él, no es que haya más personas contagiadas, sino que hay más personas cuyo virus está siendo detectado y de esa manera puede ser también tratado y también puede evitarse el contagio a otras personas. Según la ONU, estas cifras no serían preocupantes, este 34% de aumento, ya que según lo mismo que decía el ministro, se trata de mayor cantidad de pesquisas, no mayor cantidad de contagios, y que la cantidad de personas que viven con VIH, si tomamos estas 71.000 personas comparado con el universo total de nuestra población, sería una cifra que estaría completamente en la media, y según la ONU, al país al que hay que ponerle mayor atención en este tema es precisamente Brasil. ¿Qué nos comentaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre estas cifras? Pudimos conversar con él. Él aseguraba, por ejemplo, que la cifra de detección va a seguir aumentando, que la idea es seguir en estas campañas, que se han comprado muchos kits también de test rápido de VIH para poder detectarlo en los distintos consultorios, junto a una serie de otras medidas. Por ejemplo, se han comprado también gran cantidad de preservativos y se han comenzado también a entregar algo que en nuestro país hasta ahora no se entregaba, que es el condón femenino, que es una herramienta que pone en manos de las mujeres la prevención completamente. Ya no tiene que depender de la voluntad del hombre, sino que las mujeres ya con esta entrega de este preservativo femenino pueden de esa manera controlar de manera fidedigna de que no están quedando expuestas entonces al contagio ni de este virus ni de ninguna otra enfermedad venérea. ¿Qué es lo que decía entonces el ministro Mañalich sobre estas cifras luego de reunirse con ONU-SIDA? Escuchemos ahora. Nuestra anticipación desde el punto de vista epidemiológico es que durante los próximos 18 meses nosotros tenemos que ser capaces de encontrar a no menos de 12.500 personas nuevas que no saben que son portadoras del virus. Y esto deriva, primero, de que, como informó ONU-SIDA la semana pasada, nosotros en la primera barrera estamos en 88%, lo que es un cambio dramático, una mejoría muy sustantiva respecto a años anteriores en que estábamos en menos de 80%, y ese 2% significa aproximadamente 2.000 personas, pero a eso se van a agregar 5.000 casos este año, 5.000 el próximo año. Bueno, de todas maneras, que haya mayor detección de casos de personas que viven con VIH es sin duda una noticia positiva, ya que ayuda a
poder comprender este escenario y que esas personas comiencen un tratamiento, ya que este es un virus que, estando bajo tratamiento, hace una diferencia tremendamente significativa entre la vida y la muerte y también la calidad de vida que tiene esa persona. Hoy día, con los tratamientos que existen, el VIH es un virus que se puede controlar tomando una sola pastilla al día, a diferencia de años anteriores que se podían llegar a tomar hasta 20. Hoy solamente basta con una pastilla que prácticamente no tiene efectos secundarios y que de esa manera se puede ayudar a que este virus no siga contagiándose al resto de la población. Sin duda, en nuestro país todavía queda una larga meta, quedan muchas políticas públicas por adoptar. Estamos al debe, por ejemplo, en educación sexual y en campañas también informativas dirigidas a estos 3 grupos de riesgo que yo les mencionaba, y a la población en general y también a los jóvenes, donde hay que apuntar. Entonces, estas políticas son todo esto es todo un tema que hay que discutir, que se tienen que diseñar las estrategias comunicacionales para ayudar que no aumenten solamente las detecciones, sino que además vaya disminuyendo el número de contagios, porque este es un virus completamente evitable. ¿Qué es lo que decían desde ONU-SIDA sobre este tema? Lo escuchamos también ahora a continuación. 2010, Chile aparece como el país que tiene el número mayor de detección de nuevos casos, de diagnósticos. Aparece en el informe con 34%. Pero estamos hablando de una curva histórica que empieza en 2010. Y con los datos que tenemos, me imagino que hubo un pico entre 2015 y 2016 que elevó este número para 34. Pero en términos de la región, como usted me pregunta, Chile está en la media. Bueno, Chile está en la media, entonces es lo que afirmarían desde la ONU, a pesar de esta cifra que suena tremendamente preocupante, un 34% de aumento de casos diagnosticados de VIH, según lo que nos comentaba entonces hoy día este especialista de la ONU. Iría bastante en la misma línea de lo que decía el ministro de Salud, que lo que ha aumentado no es la cantidad de contagios, sino que la cantidad de casos detectados de VIH Chile y que eso, de VIH-Sida, perdón, y eso sin duda es una noticia positiva, ya que ayuda a ponerle freno, a poder controlar esta enfermedad y evitar que se propague este virus a más personas con una debida, entonces, precaución. Así que esas son las cifras, un 34% de aumento, pero según la ONU, el llamado es a tranquilizarse, a tomarlo con calma, porque esto no significa que haya más personas contagiadas en nuestro país, que Chile estaría dentro de la media del Cono Sur. Perfecto, muchísimas gracias, Clarisa. Que tengas buenas tardes. Bueno, pasamos a revisar otra información que ha generado muchísima polémica. Indignados están los familiares del joven de 27 años que falleció en Temuco y que no pudo ser donante por la falta de recursos para transportar sus órganos. Desde el Ministerio de Salud aseguran que trabajarán en la creación de una unidad de trasplante multiorgánico. Nos va a informar sobre este caso Ignacio Beltrán, porque por otra parte la FACH dice que fue el Ministerio de Salud quien canceló finalmente la solicitud para que sean trasladados esos órganos. Adelante, Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Claro, un tema que ha causado mucha polémica e indignación, no solo en los familiares, sino aquí en toda la ciudad de Temuco, y un tema que ha trascendido, un tema que es a nivel nacional y principalmente de las personas que viven fuera de Santiago, que viven en regiones. Claro, porque 27 años tenía este joven Joaquín Bustos Palma, quien falleció el día sábado a eso de las 3 de la tarde. Finalmente deja de respirar, fallece esta persona, y de ahí un tramo largo hasta las 11 de la noche, donde la familia esperaba un avión con un equipo médico que llegaría a Temuco a realizar el procuramiento, pero esto no llegó. ¿Cuál fue la respuesta desde el Ministerio de Salud? Que no se pudieron conseguir un avión que transportara este equipo médico y finalmente también transportara estos órganos, órganos que iban a servir a 6 pacientes que eran compatibles con Joaquín, que finalmente fallece ese día. Estaba el corazón, estaban los 2 pulmones, estaba el páncreas y también el hígado disponibles. Solamente los riñones
pudieron ser donados aquí en la ciudad de Temuco, donde se realizó esta operación. Pero ¿qué ocurre con todo esto finalmente? Es lo que nadie se puede explicar respecto a qué ocurre en este tramo de las 7 horas donde ningún equipo médico finalmente llega. Lo dijo el ministro Mañalich a través de Twitter el día de ayer. El centralismo influye en estas decisiones, por lo tanto prometió, o al menos dijo que iban a haber la posibilidad de abrir un centro de trasplante también en el sur del país, y esto sería Temuco. Respecto a eso también se refirió esta mañana el intendente de la Araucanía. Escuchemos sus palabras. Aquí lo mejor es tomar la experiencia. Efectivamente, hoy día en la mañana yo estoy hablando con el ministro Jaime Mañalich, y de los cuales claramente se va a revisar todos los protocolos. Creo que esta experiencia lamentablemente ha servido para efectos de ello. Y la idea del que tiene el ministro es instalar macrozonas donde se pueda aumentar la capacidad para poder ejecutar trasplantes y no tener este tipo de situaciones. De hecho, dentro de las cosas que conversé, yo voy a estar el jueves en Santiago, vamos a tener una reunión para efectos de que hacer todas las gestiones, y va a tener todo el apoyo del intendente y del gobierno regional para poder equipar a Temuco como uno de esos centros de mayor capacidad para trasplantes. Un hecho que de alguna manera pone en cuestión también nuevamente el tema de las donaciones de órganos, el tema de los trasplantes de órganos, y que por supuesto todo el mundo comienza a hablar de esto. Hay un doble dolor para la familia Bustos Palma. Primero, que fallece Joaquín el día sábado, luego de una aneurisma cerebral, pero también está el tema de no poder donar estos órganos que le servían a tantas personas. Habían 6 personas esperando por estos órganos y que eran compatibles. Él cumplía con todo. Él cumplía ser un hombre joven, con los órganos en buen estado, y además falleció por un aneurisma cerebral, que la mayoría de los casos es por precisamente estas patologías que se pueden dar los donantes. Conversamos durante esta mañana con la madre y el padre de Joaquín. Ellos están muy afectados, pero principalmente por lo que ocurrió finalmente de no poder dar voluntad a lo que quería Joaquín, donar sus órganos. Escuchemos las palabras. Quiero dar las gracias porque en realidad el único objetivo era eso, visibilizar este problema y que se solucione. Eso es todo. Acabo de ver el celular y me dicen que hay una paciente trasplantada de riñón que ha evolucionado bien, que yo espero que sea el riñón de mi hijo. Y eso, en este minuto en que me voy con él para el escenario, para mí es una alegría muy grande, que si no se pudo todo, por lo menos 2. Pero igual no nos tenemos que olvidar, hay que seguir donando y hay que visibilizar los problemas para que las autoridades, ¿cierto?, las personas competentes puedan solucionar los problemas de logísticas, de protocolo. Claro, no se puede olvidar, hay una campaña que ha seguido nuestro canal también respecto a aquello, en llamar a la donación, que esto no deje de alentar a las personas que de alguna manera quieren ayudar, quieren colaborar una vez que sufra un accidente o algo así. El ministro Mañalich respondió también respecto a las críticas de cómo funciona el sistema. Según él, ya era muy tarde a la hora de que la FACH puso en disposición un avión para que fueran trasladados los órganos. Antes no se pudo, durante 3 horas esperaron la respuesta de una empresa privada que ponía a disposición también un avión para trasladar estos órganos. Escuchemos las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich. La FACH dijo que tenía disponibilidad para aproximadamente 1 hora y media después. Y en ese momento, cuando yo llamé a la clínica alemana de Osorno para avisar de esta posibilidad, yo llamé personalmente al médico de turno, doctor Peña, de Temuco, perdón, disculpen, él me manifestó que ya no se podía demorar la situación porque el paciente había entrado a pabellón para la extracción de los 2 riñones que, como se había acordado. De
Declaraciones contradictorias las del ministro con lo que dice la FACH, porque dice la FACH que recién a eso de las 22 horas con 40 minutos se comunica al Ministerio de Salud pidiendo un avión, ya eso ya a las 23 con 20 minutos les dicen que tienen que bajar toda la operación, que ya no se puede realizar este procuramiento tan especial y tan rápido como que tiene que ser en estos casos de donantes, en estos casos de trasplante de órganos. Declaraciones que entrega la FACH durante esta mañana y que nuevamente abren la polémica con el caso de Joaquín Bustos, que de alguna manera pone nuevamente en cuestión el tema de donación de órganos y trasplante de órganos en nuestro país. Priscila, sí, José Luis. Bueno, ahí hay versiones cruzadas y probablemente también sirvan para realizar un balance y el chequeo de cómo se procuran los órganos y finalmente cuál es el tiempo que tienen límite para transportar los órganos para salvar la vida de tantas personas, sobre todo cuando hablamos de cerca de 2.000 personas que esperan ser trasplantadas. Aquí, Ignacio, solamente para entender, ¿el Ministerio de Salud habría entonces cancelado todo este dispositivo aéreo por un tema de tiempo, porque no alcanzaban a llegar los órganos a destino? Son 7-8 horas muy importantes. Él fallece a las 3 de la tarde, ya se podía establecer que él era un donante. ¿Qué pasó entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche cuando recién la FACH recibe un llamado de parte de la autoridad de salud para que le pongan a disposición un avión? ¿Por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo a las 4 de la tarde? ¿Por qué no se trasladó antes hasta Temuco este equipo médico? Claro, después de las 11 de la noche, 12 de la noche, era ya todo más complicado porque los órganos también se empiezan a deteriorar. Hay un protocolo que se utiliza en los centros de procuramiento de órganos. Es decir, si él ingresa a las 3 de la tarde con este accidente vascular, ahí recién comienza una serie de procesos para determinar si es que efectivamente él puede ser donante, independiente de que sea un hombre joven con 27 años, perfecto. Todo indica que sí, es un potencial donante, pero el asunto es que se tienen que practicar una serie de exámenes, análisis que se le hagan al paciente y eso obviamente demora tiempo. O sea, cada persona susceptible de ser donante, cuando entra en un centro y las personas encargadas del procuramiento de órganos quieren determinar, se demoran muchísimas horas. Eso no resulta extraño. Lo que sí, obviamente, eso ya tiene que generar una alerta a los distintos equipos y, por supuesto, al Centro Nacional de Trasplante. Y eso, algo en el camino seguramente no estuvo bien, porque al parecer la necesidad de un avión era importante. Más que remitirme a las horas, me remitiría a si se cumplió el protocolo completo, porque es un trabajo tremendo. Además, por supuesto que lo primero que se tiene que hacer es intentar salvarle la vida a este paciente de su accidente vascular. Posteriormente, tiene que tener certificado una muerte cerebral, que son 3 electroencefalogramas planos, también un examen de apnea, es decir, es bastante largo todo ese proceso de procuramiento para determinar si los órganos sirven. Luego ya se ve los posibles receptores y, por supuesto, si es compatible con el donante. Entonces es un proceso bien largo. Por lo menos las explicaciones del Ministerio de Salud y de la FACH parecen ser un poco contradictorias y no se tiene claro dónde falló el sistema. Muchísimas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Bien, es un tema que seguramente seguirá dando que hablar. Vamos a ver cuáles son las medidas que finalmente se adoptan por parte del Ministerio de Salud. Y ahora vamos a revisar otra información porque esta mañana se conocieron los resultados del ranking de calidad de servicio de las empresas operadoras del sistema de transporte público correspondiente al segundo trimestre de 2019. La idea con esto es conocer si hubo mejoras o no en el sistema de buses, ahora conocido como RET. Francisca Sepúlveda nos va a ampliar esta información. Francisca, buenas tardes. ¿Cómo estás, Priscila? Buenas tardes. Sí, hubo mejoras según la información que entregan las autoridades de transporte, ¿no es cierto? Hubo mejoras en los índices de frecuencia y regularidad en relación a este segundo trimestre de 2019 comparado con el mismo periodo del año anterior. ¿En qué se traduce esto? En esperas más breves, 2 o 3 minutos menos esperan los santiaguinos en promedio en los paraderos. ¿Por qué se produjo esto? En primer lugar, por la salida de Alsacia. Recordemos que este era considerado el peor operador de Transantiago y dejó de funcionar
funcionar gradualmente a comienzos de este año. Y también por la incorporación de los buses eléctricos que son muy bien evaluados por los usuarios. Escuchemos entonces a la ministra de Transportes, Gloria Hood. Las unidades que absorbieron los recorridos transferidos desde Alsacia muestran altos índices de cumplimiento. Así que los pasajeros que usaban esos servicios, y en una gran cantidad de ellos se registra que no solo cambiaron y mejoraron sus índices de servicio, frecuencia y regularidad, sino además también lo están haciendo con buses nuevos. Así que esperamos que ellos acojan y valoren este cambio, porque es el estándar con el que queremos que funcione toda la ciudad. Mejoran entonces los índices de frecuencia y regularidad de los buses del transporte público. ¿Cuáles son las mejores empresas en frecuencia? STP lidera, luego Medbus, Redbus y Bule en cuarto lugar, y las dos peores, Subus y Express. Sin embargo, la ministra destacó que todas las empresas cumplen con el mínimo exigido de frecuencia y regularidad en el Gran Santiago. Escuchemos entonces a los usuarios. Les preguntamos si ellos habían visto en las calles esta mejora de la que hablan los índices de regularidad y frecuencia. Escuchemos. Yo creo que ha mejorado un poco algunas empresas, no todas. Por ejemplo, esta no, los buses son horribles todavía. Yo pienso que deberían pasar un poquito más seguido, porque encuentro que se demoran mucho. La frecuencia es pésima. Sí, eso no, eso sí, sobre todo en las comunas más periférica, entre comillas, es muy mala. No, falta. Porque por donde vivimos nosotros no hay de estos todavía. Ya, de los buses eléctricos. Poco, sí. Mejoran los números, mejoran los índices según la autoridad, falta un poco según los usuarios, pero los buses eléctricos, lo más destacado, muy bien evaluados por los usuarios de los buses del transporte público de la capital. Muy bien, muchas gracias, Francisca, por tu informe. Buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. Hoy formalizan al único detenido tras el violento asalto a un camión de valores ocurrido el viernes en las inmediaciones del Mall Florida Center. Recordemos que en esa oportunidad una banda de delincuentes se enfrentó a la policía y uno de sus integrantes resultó herido. Fabián Sánchez con todos los detalles. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Así es, hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Claro, se espera que a eso de las 4 de la tarde sea formalizado finalmente Ángelo Pérez, Soto fue detenido. Ustedes muy bien lo recordarán y lo estaban comentando recientemente, quien fue aprendido y capturado por la policía durante este violento asalto que ocurrió el viernes pasado en las inmediaciones de un centro comercial en la Florida. Todo esto, y recapitulando un poco lo que ocurrió aquella mañana, llega precisamente el imputado caracterizado con ropas de los guardias de este centro comercial, así logra ingresar a este establecimiento y comienza el forcejeo con los vigilantes privados de una empresa de transporte de valores que a esa hora de la mañana intentaban cargar al menos 2 cajeros automáticos con cerca de 200 millones de pesos. Allí es entonces que se produce este forcejeo. Este individuo, el imputado, no andaba solo. Se presume que con al menos otros 10 cómplices intentaron protagonizar este asalto. Lo cierto es que en este forcejeo se produce un intercambio de disparos con los vigilantes. Esto es advertido por carabineros que circulaban a esa hora de la mañana en bicicleta por el sector, y así finalmente se inicia una persecución de estos individuos y hay otro tiroteo entre la policía uniformada y también estos delincuentes. Uno de estos individuos, Ángelo, como ya les señalaba, finalmente resulta herido. Él fue trasladado hasta un centro asistencial y finalmente se pudo comprobar que era uno de los protagonistas de este violento asalto. ¿Qué es lo que va a intentar demostrar esta tarde la Fiscalía? Es que es precisamente quien inicia este violento asalto. Por lo mismo se va a formalizar por el delito de robo con intimidación, también por porte ilegal de arma y también por homicidio frustrado en contra personal de carabineros y por supuesto también a los guardias que se encontraban a esa hora de la mañana en el centro comercial. Pero los invito a que escuchemos algunas declaraciones que se pudieron obtener durante el viernes en la mañana y que daban cuenta sobre esta violenta situación que ocurrió al interior de este centro comercial en la Florida. Los carabineros escuchan los disparos, llegan al hall principal y ven a estos tipos corriendo con 3 bolsas de dinero, efectuándole disparos a los vigilantes y a los carabineros. Es en esta circunstancia y en la dinámica del procedimiento que el carabinero hace uso de su arma de servicio
y habría impactado al que en estos momentos está detenido, quien tiene un amplio prontuario policial, y dentro de los antecedentes delictuales está precisamente el robo de otro vehículo de valores y me parece que también el homicidio de una persona. Una banca y uno que estaba botado en el semáforo. ¿Un intercambio de disparos? Creo que no, creo que fueron... Los asaltantes no, porque no disparan, les di, en la mampara hay unos... Sí, todo ahí, al acceso. ¿Fueron varios disparos? 4 o 5. Claro, ustedes lo escuchaban ahí por parte de declaraciones que entregó Carabineros en la mañana del viernes que daban cuenta sobre los antecedentes que posee Ángelo Peña Soto, de 41 años, y que finalmente se ha logrado comprobar que el año 2014 participó precisamente en otro delito de un robo con intimidación, también en que afectó a un camión de valores en la comuna de Maipú. En aquella ocasión, uno de los vigilantes privados de este transporte disparó en contra de uno de los delincuentes, quien finalmente falleció. En esa ocasión es entonces que es detenido en compañía también de otro cómplice. Él fue formalizado, efectivamente se llevó a cabo el juicio y se decretó una pena de 8 años de presidio. Según lo que nos comentaba hace algunos minutos el fiscal que lleva la causa, se está tratando de determinar por qué el día viernes se encontraba en libertad. Se ha establecido que gozaba de algún beneficio de libertad vigilada. Esa situación aún tiene que ser determinada y por supuesto todos estos antecedentes van a ser presentados durante la formalización que se va a llevar a cabo esta tarde en un centro hospitalario, precisamente del Centro Penitenciario Santiago 1, porque hay que señalar que él aún se encuentra herido por este proyectil balístico. Escuchemos declaraciones que entregaron también al personal de la Policía de Investigaciones y también el fiscal, la fiscal a cargo de esta investigación, quienes también el viernes pasado se refirieron a esta situación. Un grupo de individuos intercepta a los guardias de seguridad de los camiones Prosegur y con la intención de sustraer dinero, que es lo que efectivamente se logra, y se recupera parte del dinero sustraído, intimidando con uso de armamento. Son 2 bolsas, según la información que nos da Prosegur, de 130 millones cada una. Fiscal, recuperando una tercera bolsa en esto se encontró abandonada en el sitio del suceso. En este momento hay un revólver recuperado, además de un guante, un gorro con la leyenda Cencosud y un teléfono celular. Durante la investigación que se va a desarrollar, se va a revisar los protocolos de seguridad que tiene Prosegur. Claro, la Fiscalía ya ha adelantado que va a solicitar la máxima medida cautelar, que es la de prisión preventiva, por considerar que se trata de un imputado que genera sin duda riesgo para nuestra sociedad. Una situación a la que sin duda vamos a estar muy alerta. Sobre el resto de la banda aún no existe información tampoco del dinero que ascendió a más de 230 millones de pesos, muchachos. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Bueno, y ponga mucha atención a lo siguiente. Esta mañana en el Palacio de la Moneda fue promulgada la ley que establece una atención preferente en salud para mayores de edad y personas con discapacidad. Los beneficiados podrán, por ejemplo, tener prioridad en los números de solicitud en consultas médicas. Silvia Córdoba nos entrega más detalles porque la verdad es que terminamos sorprendiéndonos con esto. Uno piensa que esta situación debería ser así, pero no, debió existir una ley para que finalmente se concrete. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Y exactamente era la misma pregunta que nosotros nos hacíamos acá en el Palacio de la Moneda, porque si uno entra a un centro de salud, ve específicamente que la preferencia tiene que ser para adultos mayores, para mujeres embarazadas, pero esto es precisamente lo que quiere también llevar adelante el propio gobierno y que establece esta ley para que sea una regulación, una obligación en los diferentes lugares de salud donde la preferencia tiene que estar para los adultos mayores. Son cerca de 3.000 millones de adultos mayores que van a ser beneficiados con este beneficio que se va a dar a cabo a través de una regulación, un protocolo que va a tener un plazo de 6 meses, pero que va a buscar el mayor acceso, oportunidad y calidad en la atención de salud. Esto en diferencias y en la entrega de medicamentos para los adultos mayores, la toma de los horarios, por ejemplo, la atención de salud, atención de especialistas, entre otros puntos que van a venir en beneficio de aquellas personas. Palabras que dio el propio presidente Sebastián Piñera luego de reunirse con diferentes parlamentarios, tanto oficialistas como de la oposición, y estas fueron sus declaraciones. Este proyecto busca aliviar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores,
dándole un tratamiento preferencial en la atención de salud a los adultos mayores y a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Esta ley establece también un plazo de 6 meses para que se dicte el reglamento y para poder hacer que esta iniciativa se transforme en realidad en los distintos consultorios y lugares donde se atienden nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad. Bueno, y este protocolo, en marco de esta promulgación de este proyecto de ley, establece precisamente estos reglamentos y protocolos para ir avanzando en estos procedimientos para hacer efectiva la atención preferente, y que asimismo vemos a través del programa Adulto Mejor, que ha sido encabezado por la propia primera dama Cecilia Morel, donde se va a buscar incluso un 50% más de geriatras, esto para la implementación unida de más geriatras para los adultos mayores. Más detalles que entregó el propio ministro de Desarrollo Social, dando cuenta de la importancia de avanzar en esto, que no solamente sea una obligación, sino que se tome conciencia en los diferentes puntos de servicio de salud en favor de los adultos mayores. Acá los adultos mayores son los principales ganadores y es lo que esperan todos los ciudadanos, que senadores como Guido Girardi, David Sandoval, la Carolina Goich se pongan de acuerdo y se pongan de acuerdo con el gobierno de cómo mantenemos una agenda legislativa que promueva derechos y protecciones mejores para nuestros ciudadanos, y esa es la noticia que estamos comunicando. Aquí hay una gran noticia para los adultos mayores, falta una fase que es la aprobación de los reglamentos que vamos a trabajar con celeridad en el Ministerio de Salud, pero hoy día estamos dando puntapié inicial a una mirada distinta respecto al adulto mayor. Francisco Chaguán, Carolina Goich, Rabindranath Quinteros, entre otros parlamentarios que fueron claves en avanzar en esta medida, en esta promulgación del proyecto de ley, que a su juicio aseguran que esto debería ya estar aplicándose en los distintos servicios de salud, que no debería ser parte de una obligación, que lo que se está apuntando ahora precisamente que debe ser parte de la conciencia de los chilenos en mejorar el servicio de salud de los adultos mayores. Pasemos a escuchar las declaraciones de los diferentes senadores parlamentarios que estuvieron presentes acá en el Palacio de la Moneda. Para mí debería ser algo de sentido común. Yo creo que no debería existir una ley de atención preferente, pero nos vimos obligados a hacer una ley de atención preferente en salud porque lamentablemente el sentido común no funciona. Los directores de hospitales y de servicios no aplican este sentido común de darle prioridad y tener filas especiales para los adultos y las adultas mayores, y tuvimos que hacer una ley. Creo que aquí ni siquiera vale la pena recordar la frase de un ex subsecretario muy desatinada. Lo que queremos es al contrario, que el servicio de salud, que los servicios estén para nuestros adultos mayores. Se estableció un plazo de 6 meses para la confección del reglamento. El ministro de Salud se ha comprometido a sacarlo en 2 meses y eso implica que tanto en el sistema público como en el sistema privado vamos a tener una atención preferente para las personas mayores o con discapacidad, y eso, por supuesto, como coautor de iniciativa me llena de orgullo. Bueno, ahí las declaraciones de los diferentes parlamentarios que estuvieron presentes en este desayuno con el presidente Piñera esta mañana en el Palacio de la Moneda, todo enfocado en este beneficio para los adultos mayores. Ahí lo escuchamos incluso de la propia senadora Carolina Goich, apuntando al ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, a estas citas que realizaban las personas en los diferentes centros de salud. Recordemos que dieron su paso al costado, donde decían que eran por temas sociales. Ellos quieren decir que no es así, que se tienen que hacer cambios tanto en la conciencia de los chilenos y sobre todo en los diferentes servicios de salud para hacer cambios y esperar si en estos 6 meses se puede avanzar en este reglamento en favor de los adultos mayores. Bueno, y al ex subsecretario Luis Castillo le debe haber quedado clarísimo que la gente no se levanta a las 5 de la mañana para ir a hacer vida social. Así que de todas maneras eso quedó súper claro y hay que esperar los cambios. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quién sintió frío hoy día en la mañana? Uy, yo congelada. Estaba congelada, había escarcha en mi auto. Salí con una botellita con agua. Gianfranco Marcone, ¿cómo le va? Hola. Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Una agüita láser? Sí, pues la... No, sí. ¿Quién te manda, regla número 1. ¿Quién te manda a vivir en la punta del cerro? En la punta del cerro. Hacía frío. Literalmente. No, fue una mañana fría. En mi casa también hacía frío, pero no bajó del cero. Yo creo que en el sector oriente quizá hacia arriba, camino a Farellones, claramente ahí bajó el cero porque había nieve de la precipitación del día de ayer que dejó
nieve hasta los 1.200 metros más o menos y agua-nieve hasta los 1.000 metros. De hecho, en San Carlos Apoquindo cayó agua-nieve. Ya pasamos el evento de precipitaciones que dejó 12 milímetros en Santiago, en el centro de Santiago. Tenemos una muy buena calidad del aire el día de hoy. No sabemos cuánto va a durar porque lamentablemente viene la estabilidad atmosférica y mañana, si hoy día sintieron frío, mañana van a sentir más ¿Peor? frío. Peor, porque claramente mañana vamos a bajar del 0 grado en toda la región metropolitana. ¿Vamos a revisar? ¿Les parece? Ya. Vamos a ver lo que tenemos preparado para el día de hoy, señor director. Ahí está, lunes de nublado, ya pasa a despejado. A esta hora el cielo está parcial, pero va a terminar el día completamente despejado. Ahí está lo que decíamos, no bajó del 0, al menos en el radio urbano, 2 grados en el centro, 1, por ejemplo, en Pudahuel, también en la comuna de La Reina, 11 esperamos a lo más en algunas comunas que llegue el termómetro, otras quedarían en los 10 grados. A esta hora tenemos 9 grados en una mañana que ha costado harto que levante la temperatura. Martes y miércoles, ambos días completamente despejados, estabilidad atmosférica, lo que es muy malo para la dispersión de los contaminantes, por lo tanto ahí podría complicarse quizás un poquito el aire, sobre todo también por la llamada inversión térmica con los -1 grado que vamos a tener al amanecer, ya algo más agradable la tarde con 15 grados, miércoles 0 al despertar, 16 grados por la tarde. Vale de hacer la salvedad que estas temperaturas son para el centro, por lo tanto claramente algunas comunas podrían mañana marcar -2 y algunas comunas el miércoles marcar -1, las que emblemáticamente son más frías, Tiltil, Colina, Pudahuel dentro del radio urbano metropolitano. Vamos a tener una semana súper fría porque además ni siquiera se ve la posibilidad de lluvia. No hay posibilidades de lluvia, sí van a ir ingresando nubes de a poco con el correr de la semana. Las mínimas van a ir subiendo, van a ser un par de días solamente o a lo más hasta el día jueves, ahí en el 0 y ya luego van a subir las mínimas, pero van a comenzar nuevamente a bajar las temperaturas máximas. ¿Vamos al país? Vamos a ver a ver el resto del país. Ahí está, tenemos a Arica que se va a mantener con abundante nubosidad, ocasionalmente parcial ya durante la tarde, con 18 grados, Calama entre nubes y sol, acá sí importante el viento entre 60 y 80 kilómetros por hora que podría provocar algún tipo de tormenta de polvo durante la tarde. 19 grados llegan los termómetros, Caldera parcial con 15 grados, La Serena despejado por completo con igualmente frescos 14 grados. Vamos a la zona central de nuestro territorio, ahí está Valparaíso despejado desde temprano, de hecho desde ayer, después de ver la precipitación rápidamente vayó despejado con una máxima de 15 grados, Santa Cruz también la tarde despejada con 11 grados apenas, Cauquene 12 con el cielo despejado, Chillán algunas nubes 12 grados. En todas estas ciudades y regiones, al menos en los 2 a 3 días próximos, no hay precipitaciones, así que mucho ojo con la calidad del aire, sobre todo en Chillán, que siempre se complica bastante. ¿Vamos al sur? Vamos. Bueno, vamos a revisar el sur de nuestro país, donde Talcahuano tampoco tiene lluvias hoy ni en los próximos días, cielo parcial con 12 grados. Mañana van a despertar con muy bajas temperaturas en la región de la Araucanía, que algunos sectores estaban aislados por la gran cantidad de nieve que cayó durante la jornada del día de ayer. 10 grados hoy en Pucón con nubosidad parcial, mañana amanece en bajo cero toda la región de la Araucanía. Lo mismo la región de los ríos, que hoy también tiene cielos parciales con 9 grados. Solamente en la parte sur de los lagos, me refiero a Puerto Varas, Puerto Montt, la Isla Grande de Chiloé, todavía podrían tener algunos chubascos dispersos entre claros de sol y Puerto Montt llega a los 8 grados. Vamos al extremo austral. Al extremo austral, a ver. Así es, solo nubes en Coyhaique con una máxima de 5 grados, Cochrane también bajo las nubes con 6 y precipitaciones de agua-nieve a ratos de nieve, por ejemplo en Punta Arenas con una máxima de 4 y Cabo de Hornos con solo 2 graditos sobre cero y también con precipitaciones de nieve. Muy bien, clarísimo el panorama para Santiago y también para el resto del país. Así es. Ya, poner atención en Calama, que harto viento. Sí, 60-80 hoy día y mañana. Bueno, hay una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile por región de Tarapacá y región de Antofagasta, vientos en cordillera. Y que también tienden a llegar un poco a sectores más precordilleranos como es Calama, San Pedro, Atacama. Y como son zonas desprovistas de vegetación, claramente se levanta el polvo, se levanta la tierra y puede provocar la que se llama tormenta de arena en otros países y acá nosotros en Chile le llamamos tormenta de polvo. Muy bien, muchas gracias, Jean-Pierre. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Bueno, luego de que se conociera el fallecimiento del destacado periodista Fidel Oyarzo, se han multiplicado las muestras de cariño hacia quien cubriera por años las informaciones del Congreso Nacional. Sí, políticos de todos los sectores, colegas e incluso el presidente Sebastián Piñera han manifestado su pesar por la partida del emblemático reportero. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Sánchez, quien está en el velorio del periodista. Rodrigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Priscila, José Luis. Ustedes bien lo dicen,
pocas veces se ha visto tanta unidad en todo el arco político de nuestro país en relación a un acontecimiento, y probablemente Fidel Oyarzo marcó una época muy importante en el Congreso Nacional. Periodista desde la vuelta a la democracia, ha sido recordado durante toda esta jornada solo con gestos de cariño y respeto. Puede que hoy día en Santiago haya mucho frío, pero aquí al menos en la sede del Congreso Nacional de Santiago se siente un calor abrasador. Yo los quiero dejar con las imágenes en vivo que tenemos en estos minutos en el salón plenario del Senado del Congreso Nacional de Santiago, donde familiares, políticos, académicos, también los mismos estudiantes. Recordemos que Fidel Oyarzo es profesor universitario, era profesor universitario de alumnos de periodismo. Todos se encuentran aquí velando sus restos, abrazándose y teniendo también un momento de paz y de recuerdo de la destacada figura del periodismo nacional. Durante esta jornada se dieron diversos gestos de aprecio, de valoración, de apoyo, de recuerdo a Fidel Oyarzo. Partió, de hecho, en Televisión Nacional de Chile, su casa televisiva, durante muchos años. Recordemos que también tuvo un paso por la radio cooperativa, desde donde también lo han recordado durante la jornada, pero fue en Televisión Nacional donde se hicieron muchas muestras de aprecio, se dieron ceremonias donde se le entregaron pétalos de rosas también a sus restos, y posteriormente llegó cerca de las 10:30 de la mañana hasta aquí, la sede del Congreso Nacional de Santiago, algo sumamente simbólico, por supuesto, considerando que es uno de los periodistas de política más destacados de nuestro país. Posteriormente, cerca del mediodía, fue prácticamente inesperada la visita que recibió la familia de Fidel. El presidente de la República, Sebastián Piñera, con pocos minutos de anticipación, avisó una llegada hasta este lugar y le entregó también su homenaje a Fidel Oyarzo. Él planteó también algunos recuerdos, porque de hecho, cuando él se encontraba internado todavía en la clínica Indisa, el presidente Sebastián Piñera, el día del periodista, le hizo una visita también para ver cómo se encontraba. Él lo recordó como un periodista incisivo, pero sobre todo respetuoso y leal. Fueron algunas de las palabras que compartió el mandatario con nosotros durante esta jornada. Los invito a que revisemos estas declaraciones que dio el presidente Sebastián Piñera minutos después de haber visitado el lugar del velatorio de Fidel Oyarzo. Siento que hemos perdido un gran periodista que dejó una escuela, pero también hemos perdido una gran persona. A Chile le hacen falta personas como Fidel Oyarzo. Sé que está descansando en paz y conversaba con su familia. Logró hacer en su vida lo que él quería. Fue un gran profesional, formó una linda familia, tuvo 1 millón de amigos y se va con el cariño de todos. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Sí, yo lo fui a ver a la clínica en algunas oportunidades, y siempre me sorprendía porque su familia me decía: está muy mal, está muy decaído. Yo entraba y estaba más lúcido que nunca, consciente, informado de todo. Una gran persona, yo lo voy a echar mucho de menos. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Sebastián Piñera y su mensaje es muy similar al que han entregado todos los políticos que se encuentran en este lugar. De hecho, algunas frases curiosas, ¿eh? Nadie le adjudicó un sector político a Fidel Oyarzo mientras estuvo en el Congreso Nacional. Muchos decían que era incisivo tanto con la izquierda, con el centro, como con la derecha, pero siempre con respeto y mucho buen humor, mucho cariño también. Sus estudiantes también recordaban otras frases bien importantes. Él le planteaba en las clases a sus alumnos que lo más importante era ser felices en esta vida y que el periodismo podía hacerlos felices en la medida, por supuesto, que se practicara con responsabilidad. Fueron algunas de las frases que quedaron durante esta jornada, de las conversaciones que hemos tenido con las visitas que han llegado hasta este lugar para velar a Fidel Oyarzo. También hay que destacar el rol que ha cumplido la Cámara de Diputados y el Senado en esta ceremonia. De hecho, conversábamos con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, quien planteó que aquí se hizo una excepción bien importante por la figura de Fidel Oyarzo, por la importancia que tiene para el Congreso Nacional. De hecho, muchos planteaban que él formaba parte de la Cámara de Diputados, que él era un diputado más por su nivel de conocimiento, por el hecho mismo de que cada vez que llegaba un nuevo parlamentario al Congreso Nacional, Fidel Oyarzo también le hacía una especie de inducción. Fueron algunas de las anécdotas también que compartían con nosotros los parlamentarios. Y Jaime Quintana, puntualmente, el presidente del Senado, planteó que aquí era prácticamente inevitable prestar este espacio para rendirle un último homenaje a este importante periodista político. Los invito a que escuchemos las palabras del presidente del Senado, Jaime Quintana.
Sí, es una excepción. La verdad que los protocolos en estos casos solo hablan de un parlamentario, ¿no es cierto?, que haya fallecido y que normalmente han sido velados acá, pero es una excepción que tiene que ver con no solo el cariño que desde luego todo el mundo le tenía transversalmente a Fidel Oyarzo, sino además que, claro, su casa televisiva era una, pero su casa laboral era esta, y todos saben que él vivió con pasión esos años de ejercicio profesional, donde era un formador no solo de periodistas, que por supuesto las nuevas generaciones lo miraban con mucho respeto, sino también nosotros. Un formador, así también lo recuerdan en el Parlamento, también sus estudiantes, sus compañeros de trabajo. De hecho, yo en lo personal también les puedo compartir, cuando llegué al Congreso Nacional hace algunos años atrás, la primera persona con la que tuve la oportunidad de conversar fue con Fidel Oyarzo, y él, por supuesto, con su amabilidad, con su sentido del humor, con a veces esa ironía que lo caracterizaba tanto, también nos ayudó a nosotros los periodistas políticos a dar nuestros primeros pasos, a conocer cómo funcionaba el Congreso Nacional, también a compartir algunos almuerzos, y un mensaje sumamente importante que él nos entregaba era que el periodismo era una labor sumamente importante para la democracia en nuestro país, y por supuesto eso también tenía que conllevar una gran responsabilidad, y por supuesto una buena conversación era importantísima para llegar a la verdad en todos los hechos, por lo cual también nuestro más sentido homenaje para Fidel Oyarzo, uno de los más grandes periodistas de política de nuestro país, que también nos acompañó a nosotros dentro de este llamado coleguismo político, si lo pudiésemos nombrar de alguna forma. Vamos a quedar sumamente atentos, por supuesto, al resto de las visitas que se entreguen durante esta jornada, los homenajes, por supuesto, a esta importante figura. Recordemos que durante toda la tarde va a estar abierto este espacio para que los amigos, para que los académicos, colegas, políticos visiten a Fidel Oyarzo, y también para que le entreguen sus últimos mensajes. Sus funerales, eso sí, según lo que ha dado a entender su familia, serán en la región de Osorno, su región natal, por lo cual, en ese sentido, esta será la última oportunidad para despedirlo, al menos aquí en la capital, por lo cual vamos a tener probablemente un lleno absoluto, como se ha dado durante toda la mañana, para despedir a Fidel Oyarzo. Esto sería ya el último mensaje de adiós que le entrega el mundo político y, por supuesto, periodístico aquí en el Congreso Nacional de Santiago. Sí, qué lindo gesto además el de los parlamentarios de dar la posibilidad de despedir a Fidel Oyarzo precisamente en el ex Congreso, en donde trabajó durante tantos años, recibiendo también este cariño en los últimos días de vida, y además rodeado de personas que lo querían, colegas que se quedan con el mejor recuerdo, porque tú mismo lo mencionabas, al momento de encontrarse con Fidel Oyarzo en una pauta, en un reporteo, él era sumamente generoso al momento de compartir, por ejemplo, información, al momento de entregar también un consejo a los colegas que estaban recién partiendo, incluso también a los parlamentarios que llegaban por primera vez al Congreso. De todas maneras, todos esos gestos me imagino que lo llenan de orgullo desde algún lugar donde él nos está viendo y ya está descansando. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Nuestras condolencias para la familia y amigos de Fidel. Vamos a otros temas. Mire, en Quilpué un ciudadano peruano fue detenido tras intentar sobornar a un funcionario de Carabineros. El sujeto pasó a control de detención y quedó en libertad. Los detalles los tiene Leonardo Acuña. Adelante, Leonardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Claro, una situación que ocurrió durante la tarde del día sábado, cuando iba transitando un vehículo por avenida Baden-Powell, esto en el sector de Belloto, en Quilpué. Fue ahí cuando personal de Carabineros detiene a este vehículo. A bordo iba un ciudadano peruano que tiene residencia en nuestro país. Detiene, le solicita sus documentos, era un control preventivo, por lo demás no había nada en específico, le solicita sus documentos, y ahí se da cuenta al entregar, en este caso el ciudadano peruano, él porta documentos que al interior de esto había 40.000 pesos en efectivo, claramente, que él estaba entregando esta persona al funcionario policial. Él se dio cuenta de esta situación, le habría consultado, hay un pequeño diálogo, nosotros lo estamos viendo ahí en las imágenes de apoyo, y claro, era directamente un soborno. Todo lo que pasa es que todos los documentos que tenía este hombre de 50 años estaban absolutamente vencidos, los del automóvil, también sus documentos, hablamos de la licencia de conducir, y es por eso que finalmente él decide entregar estos 40.000 pesos. No se sabe por qué lo habría hecho, qué lo habría motivado. Lo cierto es que para evitar algún tipo de multa, según lo presume personal de Carabineros. El sujeto fue detenido, pasó control de detención el día domingo y quedó en libertad. Claramente la multa que deberá pagarse es mucho mayor a lo
los 40.000 pesos. Además de tener los documentos vencidos, va a tener que pagar otra multa de seguro por el tema del soborno que le realizó a personal de Carabineros. Nosotros hoy durante la mañana pudimos conversar justamente con Carabineros ahí en el sector de Quilpué, que nos decían que, claro, ellos reprochan totalmente este tipo de actitud, de estos sobornos que se le entregan a Carabineros. Ya no es la primera vez que se da en nuestro país, ni tampoco en la región de Valparaíso. Vamos a ver de inmediato lo que nos dijo ahí personal de Carabineros en Quilpué sobre esta situación. Revisemos. Al fiscalizar un vehículo menor y solicitar la documentación correspondiente, al entregar su portadocumento con la totalidad de la documentación y al parecer al estar totalmente vencida, entrega entre sus papeles 2 billetes de 20.000 pesos, haciendo un total de 40.000 pesos, lo cual el carabinero al recibirlo se pudo concretar el delito de soborno al funcionario y fue detenido en su calidad inmediato para ser luego puesto a disposición del Ministerio Público. Ahí estaban las declaraciones de personal de Carabineros. Claro, habría que ver ahora el tema de la investigación, qué es lo que va a pasar ahí en Fiscalía en este caso, porque el ciudadano peruano podría decir que, por ejemplo, los 40.000 pesos se le habrían quedado al interior del portadocumentos y que no era derechamente un soborno. Lo cierto es que en el diálogo que tiene personal de Carabineros, uniformado con esta persona, este ciudadano peruano que tiene residencia en nuestro país, él le habría manifestado que era derechamente un soborno, por eso esta persona fue detenida, pasó a control de detención. Nosotros hoy en la mañana también fuimos ahí hasta ese sector, a la avenida Baden-Powell en Belloto, en Quilpué, y claro, pudimos conversar con muchos automovilistas nacionales, por lo demás, quienes reprocharon totalmente la actitud de este ciudadano peruano. Ellos dicen que no lo harían absolutamente por ningún motivo, este tipo de actitud, este tipo de conducta, tratar de sobornar a Carabineros. Ellos decían, bueno, si me pillan con algún tipo de infracción o tengo algún documento vencido, tendré que pagar la multa correspondiente o hacerme presente en este caso para estar ahí en la ley y por supuesto pagar como es debido. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones justamente ahí de las personas, de los automovilistas que nos mencionaban y reprochaban la actitud de este ciudadano peruano. Veamos lo que nos dijeron. No, es muy mal porque la autoridad no recibe dinero, en este caso Carabineros está para controlar y bueno, y infraccionarlo cuando hay que infraccionar. No estoy de acuerdo. Mal, no corresponde. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted lo intentaría? No, por ningún motivo. No corresponde. Aquí en Chile no se hace eso. No corresponde. No, acá no. Nosotros somos más derechos, somos más respetuosos de la ley, así que no. ¿Usted no lo intentaría? No, para nada. No, sobornar a las autoridades no está bien. Ahora yo no tengo conocimiento de eso, pero si ha sucedido una cosa de ese tipo no corresponde. Nosotros conversábamos ahí con los automovilistas, como ustedes podían ver, y todos nos dijeron que no lo intentarían por nada del mundo hacer este tipo de soborno a personal de Carabineros. Claramente algo que le salió mucho peor, va a tener que pagar en definitiva la multa por tener sus documentos vencidos, los del automóvil y también su licencia de conducir, y además de eso va a tener que pagar de seguro otra multa por intentar sobornar a Carabineros, algo que le va a salir mucho más caro que los 40.000 pesos que les ofreció en este caso a personal uniformado de Carabineros ahí en Quilpué el día sábado. Perfecto, Leonardo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a retomar un tema que ha generado muchísima polémica porque están indignados los familiares de un joven de 27 años que falleció en Temuco y que no pudo ser donante por la falta de recursos para transportar sus órganos. Bueno, un caso que ha causado al menos una discusión y por supuesto también cierta indignación, pero que queremos analizar y profundizar y lograr entender si esto es recurrente o no, claro, falló algo o a lo mejor si es que la familia no hubiese viralizado todo esto, a lo mejor no nos hubiésemos enterado. Bueno, para eso invitamos al doctor José Manuel Palacios, presidente de la Sociedad Chilena del Trasplante. ¿Cómo le está, doctor? Hola, ¿qué tal? Hola, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Sí, me imagino que ha estado analizando también este caso y ha salido muchísima información. Por ejemplo, el ministro de Salud ha dicho que cerca del 7% de los órganos se pierden también en medio del procuramiento, pero en esto hay una falla a la cual uno pueda decir se soluciona tal cosa y ya no ocurre más. No, yo creo que, digamos, la solución no es una solución tan simple. Esto hay que entenderlo como parte de un proceso que es bastante complejo, en el cual, en este caso puntual, lo que se buscaba era
obtener una cantidad de órganos, en este caso este muchacho que había fallecido, y que esos órganos pudieran ser implantados en distintos receptores. Al menos en 6. Al menos en 6. Lo que hay que entender es que cada uno de estos órganos tiene distintos requerimientos, sobre todo en tiempo, en horas en los cuales pueden ser sacados y posteriormente implantados. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, procurar el corazón y trasplantarlo que el hígado o que los riñones. Además, aclarar que en este caso concreto sí se procuraron riñones, es decir, no fue que no se procurara ningún órgano. Se procuraron y, como se ha viralizado, como mencionaba usted, hubo órganos que efectivamente no se procuraron. Y eso, en su experiencia, porque no sé si usted ha estado al tanto de los detalles mismos del sistema de procuramiento ahí en ese hospital en Temuco, porque además que intentábamos explicar, cada paciente hay que hacerle una batería de análisis, no es llegar y decir, bueno, este joven tiene 27 años, o sea, sí, desde conocer bien sí, a quién le puede servir un órgano y también si es que está en condiciones, porque por ejemplo si ha tenido algún tipo de patología, VIH, por ejemplo, no puede ser donante. Entonces, es un proceso largo. Sí. ¿Usted ve que en esa pérdida obedece más que nada a una falla en el protocolo que se hizo o estas cosas pasan? Bueno, primero aclarar que efectivamente hay un porcentaje de órganos, como dijo el ministro, que se pierden. Y se pierden por distintas causas, entre las cuales, desgraciadamente, a veces hay fallas como las que sucedieron acá. Pero aclarar que eso en el contexto, por lo menos nacional, es muy poco frecuente. Segundo, que el protocolo es un protocolo que está claramente definido y que tiene muchas etapas, que parte con la pesquisa de este donante potencial, la evaluación, como usted menciona, de qué órganos eventualmente pueden ser y cuáles no, eventualmente procurados y trasplantados. Posteriormente, la solicitud a la familia, todos los exámenes de sangre y complementarios para determinar que esos órganos efectivamente están en condiciones y finalmente la extracción y el implante. Es decir, un proceso que tiene muchas etapas y que por lo tanto dura muchas horas y que también en alguna de estas etapas, entre una y otra, es susceptible de falla. Ahora, en este caso en particular, lo que uno pudiera deducir como falla es la oportunidad del traslado de los equipos a ir a obtener algún órgano específico, aparte de los riñones, que, reitero, sí fueron procurados. Pero hay que entender además que el contexto que se da, específicamente acá en Chile, que somos un país muy largo, distancia habitualmente muy grande, o sea, ir a Temuco son 600 kilómetros, aunque sea en avión y vuelta, hay toda una logística que coordinar, de tal manera que si uno lo mira desde afuera pudiera pensar que esto es una cosa que es simple y que bastaría con poner el esfuerzo en una, pero no es así. Por ejemplo, para poder procurar esos órganos, sacarlos finalmente, yo me imagino, no sé, y lo pregunto desde la ignorancia, un cardiólogo se preocupará del corazón, un urólogo se preocupará de los riñones y así, ¿no? Sí, o sea, son cirujanos, en el caso del corazón es cardiocirujano, en el caso del pulmón es un cirujano de tórax, en el caso del hígado un cirujano hepático, y así sucesivamente. Sí, lo que pasa es que ya somos conscientes de la geografía de nuestro país, que es un país sumamente largo, y si las distancias nos juegan en contra, ¿por qué no se ha hecho algo al respecto? Porque finalmente si hay una persona en Arica y tiene que ser el órgano trasladado a Santiago o, no sé, Magallanes, tampoco va a alcanzar. ¿Por eso se pierden los órganos finalmente? Bueno, ese es un factor por los cuales se pierden y sí se ha hecho esfuerzo. O sea, hay que reconocer que con respecto a 10 años atrás, por ejemplo, en los cuales no existía ni siquiera la posibilidad remota de hacerlo, hoy en día eso afortunadamente no sucede. En el Ministerio existe convenios con empresas de aerotransporte que permite llevar a los equipos a distintas partes. Eso le quiero preguntar, ¿cuál es finalmente lo que se hace en estos casos? ¿Cuál es el orden? Porque claro, hay convenios con empresas privadas, después se le pregunta a Carabineros y allí, en último caso, a la FACH. Bueno, yo no soy responsable de las actividades que hay en el Ministerio, pero sí puedo contar la experiencia vivida. Efectivamente es así. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, sí, aparece algún donante para algún receptor de nuestro centro, efectivamente se nos avisa, somos llevados al aeropuerto, de ahí vamos con alguna de estas empresas. Hasta aquí
por lo menos en los últimos 3 años, habitualmente no ha fallado. Antes se hacía exclusivamente con la Fuerza Aérea de Chile y Carabineros, cosa que después, por una reglamentación distinta, fue cambiado. Y actualmente las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea de Chile, que siempre, entre paréntesis, ha mostrado excelente disposición a ayudar, es como la segunda etapa. Ahora, en este caso puntual, probablemente desconozco la causa final. Doctor, ya para ir cerrando, lo que pasa es que el ministro anunció la creación de una unidad de trasplante multiorgánico, porque las unidades de trasplante que existen actualmente se dedican a un solo órgano. ¿Cuál sería la diferencia? Sí. Lo que pasa es que en este momento en Chile existen por lo menos más de 20 centros que hacen trasplante renal. Y en ese, digamos específicamente, existe en el caso de Temuco. Claro. Pero en Temuco no existe la posibilidad de trasplantar otros órganos, como hígado, corazón, pulmón, páncreas. Claro, entonces, eso sería una gran diferencia. Imagino que el señor ministro probablemente está pensando en un futuro implementar una unidad que haga eso allá. Muy bien, doctor. Doctor, un millón de gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, vamos a otros temas. Sí, vamos a revisar otro tema que tiene que ver con lo que va a ocurrir precisamente el día de hoy, porque el Colegio de Profesores realiza una nueva consulta nacional para decidir el futuro del paro en la educación pública que se inició el 3 de junio pasado. Es decir, el gremio entra hoy a su 8ª semana de movilización, 50 días ya. El 10 de julio pasado, en la primera consulta nacional, de los 36.317 participantes, el 50,36 rechazó la propuesta del ministerio, mientras que el 49,64 la aceptó. Sí, hubo una diferencia de tan solo 225 votos. Se espera que a eso de las 6 de la tarde conozcamos los resultados de esta nueva votación. Y esta mañana el presidente del Magisterio estuvo con Ahora Noticias y vamos a pasar a revisar precisamente parte de su declaración. Esperamos nosotros una alta participación de colegas, atendiendo en todo caso a que se están en vacaciones en 7 de las regiones del país, con lo cual va a haber algún nivel de dispersión de gente que no va a estar en su región y se puede votar solo en la comuna donde el profesor trabaja. Por lo tanto, puede que haya alguna baja en relación al número anterior, pero de todas maneras esperamos una participación importante de profesores y profesoras en este mecanismo que para nosotros es muy importante porque es un mecanismo participativo, democrático. Le hemos llamado democracia directa y participativa, y donde tomamos la decisión entre todos, no entre unos pocos, como suele ser habitualmente en las organizaciones. Nosotros tenemos un mecanismo donde todos participamos de la decisión. Bueno, vamos a ver entonces qué deciden hoy. Así es, vamos a estar muy atentos. Esta mañana llegó a Santiago un bus con 37 venezolanos, quienes llevaban semanas esperando por ingresar a Chile desde Perú. Sí, algunos más de un mes. Con esto son en total 140 los ciudadanos de aquel país que entran desde la frontera norte, y para conocer más detalles sobre este tema vamos a tomar contacto con Matías González. Hola Matías, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quizás fue el abrazo más apretado, quizás el beso más largo que han dado estos 37 venezolanos, quienes esta mañana, muy temprano en la mañana, a las 7, llegaron al terminal San Borja en Santiago, después de estar, ellos decían, casi un mes en el frontis del consulado de Chile en Tacna. ¿Quiénes son estas personas? Son venezolanos quienes no tienen los recursos para poder costearse los pasajes desde esa parte del sur de Perú hasta nuestro país. De hecho, lo que está haciendo el Ministerio del Interior es pasarles pasajes gratis desde Tacna hacia Arica, y después lo que puedan pagar, algunos que no tienen recursos y no pueden pagarlo, el Ministerio se los da para que viajen desde Arica a Santiago. Ellos son los que están haciendo las coordinaciones con distintas empresas de buses para que puedan obtener un pasaje más rebajado. Es un drama que ya lo hemos revisado en todos nuestros noticiarios, este drama que comenzó en Chacabuayuta, en el paso fronterizo allá en el norte del país, estas decenas de personas quienes quieren vivir acá en Chile y que después de eso fueron convidados a pedir visas en el consulado de Chile en Tacna. Luego de eso ellos se han quedado por semanas y semanas en carpas que ellos han puesto en ese frontis para esperar un número de atención. Estos venezolanos, quienes yo ya les adelantaba, ya decían que estaban casi un mes en las afueras de ese consulado, y
que además se da la situación de que ellos salieron desde Venezuela, se fueron a países como Colombia, también a Perú, pero dicen que Chile es el mayor país que les puede dar más oportunidades. Pasemos a escuchar las declaraciones de estas 37 personas que llegaron hoy muy temprano de la mañana a la región metropolitana. Sí, contenta, muchas gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, muy bien. Nos atendieron muy bien, gracias a Dios. ¿Tenía familia usted acá? Todavía me falta un viaje más, necesito llegar a Puerto Montt. Gracias a Dios, ya estamos aquí. ¿Estuvo duro el proceso? Sí, ya pasamos por todo. Pero bueno, poco a poco ya pasamos esa pesadilla. Sí, muy duro, pero valió la pena. Digo yo que valió todo la pena, en verdad. Allá tuvimos más o menos más de 15 días. Desbordante, alegría inexplicable, de verdad inexplicable. Un mes tratando de pasar la frontera, un mes, pero no imposible. El 50% de estas personas eran ancianos y también menores de edad en este programa que se llama de reunificación familiar. ¿Cuáles son los requisitos que usted, si nos está viendo, debe tener y quiere acogerse a este beneficio? Es el pasaporte y además tiene que ser parte de su núcleo familiar una persona que esté en este país y que esté regularizado. Por ejemplo, un papá con su hijo o una hija con su mamá. Eso a través de una acreditación, por ejemplo, un certificado de nacimiento o un certificado de matrimonio, le va a permitir tener un timbre de tarjeta de residencia por un año. Pasemos a escuchar las declaraciones de las autoridades quienes recibieron a estos ciudadanos venezolanos. Este ya es el cuarto bus, en promedio cerca de 35 menores con sus familias vienen a Santiago, es decir, 140 personas han logrado validar su información, validar el vínculo familiar, obtener su visa y estamparlo en un título de residencia. Y eso es una política regular y humanitaria. Que no se va a permitir que no se cumpla la ley en el ingreso a Chile. O sea, acá la única forma de que las personas sean bien recibidas en la sociedad chilena, la única forma en que podamos proteger sus derechos y los derechos de los chilenos y de aquellos que ya están en Chile viviendo ordenada y regularmente, es justamente que las personas ingresen de acuerdo a la ley. Aún no se sabe cuándo saldrá el próximo bus, pero las autoridades han dicho que este programa se mantendrá hasta que sea necesario. Muchísimas gracias, Matías. Buenas tardes. Bien, revisemos una información que nos van a explicar con peras y manzanas. El mundo político se fue en picada contra la sanitaria de la ciudad de Osorno ante el prolongado corte de agua y la mala reacción precisamente de la empresa ESAL. Políticos de todos los colores pidieron al gobierno que termine con la concesión de la empresa. Sí, ¿será tan fácil hacer esto? Roberto Sá nos va a explicar con peras y manzanas. Roberto. No, pues no es nada fácil. ¿Cómo están? Buenas tardes. No es nada fácil porque hay que ver si hay empresas que estén interesadas en participar de una nueva licitación de la concesión de los servicios sanitarios de la ciudad de Osorno. Lo cierto es que la noticia de hoy económica es justamente que políticos de todos los sectores, de gobierno, de oposición, de distintos partidos políticos, se conversó el día en la mañana en el Comité Político de la Moneda, están pidiendo al gobierno, están pidiendo al presidente Piñera que caduque, que termine, que finalice con la concesión de la empresa sanitaria que obliga en Osorno, que es la empresa ESAL. Vamos con la portada justamente de este Pera y Manzana, porque vamos a explicar justamente en fácil, con pera y manzana, cuál sería el camino para eso y cuáles son las razones técnicas que podrían llevar a terminar con la concesión de una empresa sanitaria. Esta es la portada. Piden caducar la concesión de la empresa sanitaria de la ciudad de Osorno luego del prolongado corte de agua, pero no solo por el corte de agua y las negligencias que pudo haber que causaron el corte de agua, sino que también se está poniendo aquí en la balanza el tema de cómo la empresa enfrentó esta situación de emergencia, la mala información que entregó al gobierno y todos los problemas que ha habido al respecto. Vamos entonces con los antecedentes para ver si puede ocurrir esto y qué es lo que tiene que pasar para que se termine con se caduque la concesión. Esto es lo que ayer ya advertía de que la situación se viene muy dura para esta empresa. Es un Twitter del presidente Sebastián Piñera, quien informaba que ayer, justamente en la mañana temprano,
se empezaba a normalizar el suministro de agua, pero aquí hay un párrafo que es bien interesante. Dice el presidente Piñera: aplicaremos a ESAL las mayores sanciones según la ley y perfeccionaremos legislación sanitaria para asegurar el agua. Pero si aquí uno puede hacer una deducción, dice: aplicaremos a ESAL las mayores sanciones según la ley. ¿Cuáles son las mayores sanciones según la ley? Caducar. Entonces aquí ya el presidente Piñera está dando una señal de que podría ir para acá esta situación. ¿Qué es lo que tiene que pasar para caducar la concesión de una empresa sanitaria? Veamos la ley, y esto aquí es tremendamente importante porque depende justamente del presidente Sebastián Piñera. Veamos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay que ir a la Ley de Servicios Sanitarios, donde justamente el presidente de la República puede convocar a un artículo, el artículo 26 de esta ley. ¿Qué es lo que ocurre con este artículo? Luego de la información, de la investigación que haga la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el presidente Piñera va a tener que evaluar 3 puntos. Uno es si las condiciones del servicio no corresponden a las exigencias de la ley. Todo indica que al menos este punto fue vulnerado. Si la concesionaria, en este caso la empresa, no cumplió con el plan de desarrollo. Aquí podría haber dudas porque el plan de desarrollo lo explicó esta mañana el superintendente ante los diputados de la Comisión de Salud. Puede ser un objetivo bien simple, por lo tanto aquí esto podría ponerse en duda de que no fuera aquí un incumplimiento. Pero en el 3, por incumplimiento del contrato, aquí sí. O sea, por lo menos 2 de 3 hay elementos suficientes para determinar, para que el presidente de la República diga: aquí esto se puede caducar, esta concesión. Esta mañana, en la Comisión Política de la Moneda, los partidos de gobierno pidieron terminar con la concesión y a la vez, en paralelo, la Democracia Cristiana fue a la Moneda a entregar una carta también pidiendo lo mismo: el fin de la concesión de la empresa sanitaria de Osorno. Lo escuchamos. El tema de SAL, los partidos hemos coincidido en que hay que terminar con los abusos de todas estas empresas que tienen monopolios regulados, y en el caso de SAL los partidos hemos coincidido en que se debe estudiar la caducidad de la concesión. Por eso nosotros hemos sido muy claros en que debe cancelarse la concesión a ESAL, una vez, por cierto, que se cumplan los requisitos legales. A nosotros creemos que el tema de SAL es impresentable. ¿Pero usted lo pide? ¿Hay espacio para caducar? Yo creo que sí. Lo que se requiere aquí es decisión, es voluntad para abrir un expediente de caducidad de la concesión de la empresa de servicios sanitarios de Osorno. Ahí estaba entonces la petición de los políticos de gobierno y la Democracia Cristiana en la Moneda. En paralelo, en el Congreso, la sede del Congreso en Santiago, se desarrolló esta mañana una reunión de la Comisión de Salud. Escucharon al superintendente de Servicios Sanitarios. La mayor queja de los parlamentarios, también de todos los colores: esto hay que terminarlo de una, hay que dar una señal, terminar con la concesión. Pero muchos preguntaron: ¿pero qué pasa? ¿Quién se hace cargo? ¿El Estado? ¿Se puede hacer una licitación? ¿Habrá interesado? Y justamente eso fue lo que respondió también el superintendente. Veamos también estas declaraciones. Y cuando yo leo sus palabras y usted señala que se van a aplicar las máximas o las mayores sanciones, esta es justamente caducar la concesión. De la caducidad, que creo que es bastante del sentido común, que esa fuera la decisión final. La máxima sanción aquí debe ser, y el sentido común lo dice, el término de la concesión. Caducar una empresa sanitaria significa pasar un periodo extenso en donde hay que buscar una nueva empresa que opere esto. Yo creo que una concesión como Osorno efectivamente podría haber interesado. Ahí está. Podría haber otras empresas interesadas, lo dice el superintendente. Pero él también aclara, no aparece en este audio, él también aclara que aquí lo importante es que tiene que haber una periodicidad de problemas acumulados que tenga esa sanitaria para llegar a este extremo. Él dice: no es la idea de terminar con las concesiones, porque si no, imagínense, estaríamos en un problema. Él reconoce que esto es grave, qué sé yo, y además esta empresa sanitaria ha tenido otros problemas antes, o sea, tiene un historial. Pero ahí se va a tener que terminar y luego ver. Pero por lo menos él señala que sí podrían haber empresas interesadas en participar en una licitación para adjudicarse la concesión. Esta concesión data de 1998. Esta concesión de esta empresa ESAL, que recordemos es una empresa filial
de Aguas Andinas, que es la que abastece de agua potable a la región metropolitana, y Agua Andina es una filial de dos gigantes del mundo de empresas de aguas, como son Agbar, que es Aguas Barcelona, y Suez, dos gigantes. Entonces también son empresas que tienen su poder, que tienen una serie de elementos también para ver que podrían contrarrestar esta situación, entregando los argumentos correspondientes. Claro, que en el fondo podrían respaldar algunos cambios que requiera hacer la empresa, porque claro, nosotros lo tenemos muy en mente, muy conscientes de que ha sido un error garrafal, primero no tener un protocolo de acción y además perdió la credibilidad porque la información que entregó a autoridades de gobierno no era la correcta. Pero a raíz de eso mismo, claro, no es el único caso, porque en otros casos ya hablamos en 5 años, un periodo de 5 años, cerca de 85 sumarios sanitarios, multas que pueden llegar a los 3.500 millones de pesos, por lo tanto, no es el único caso. Eso es importante también tenerlo en cuenta. En la historia de las concesiones en Chile, solo 3 veces se han caducado estas concesiones por problemas sucesivos que han llevado a eso. No sería inédito. Ya anunció en todo caso Guillermo Piquerín que iba a hacer un plan de inversiones fuerte y de reparación importante, el presidente ejecutivo de ESAL, para los osorninos y también para las instalaciones de la planta. Así es, habrá que ver. Ahora, eso se supone que también está dentro de lo que establece la ley, las reparaciones, qué sé yo. Bueno, pero lo cierto y lo llamativo, con esto cerramos, es lo transversal de la petición del mundo político por el fin de la concesión de esta empresa que ha tenido tantos problemas y este corte prolongado de agua en la ciudad de Osorno. Moros y cristianos pidiendo lo mismo, muy llamativo en este lunes, al menos en este aspecto. Sí, ¿qué irá a pasar? Ahí nos vamos a quedar pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a estar atentos. Buenas tardes. Bueno, atención a este dato porque quedan pocos días para un nuevo pago mensual del subsidio al empleo joven y el bono al trabajo de la mujer. 2 beneficios que se entregan para aumentar los sueldos de los trabajadores. Si usted aún no recibe estos bonos, en meganoticias.cl sepa cómo postular. Bien, ya estamos de regreso y vamos a revisar la actualidad internacional. Soledad Agüero, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a Puerto Rico porque siguen las repercusiones tras la peor crisis institucional que están enfrentando y a esta hora se están desarrollando nuevas manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Ahí estamos viendo parte de las manifestaciones de esta jornada, donde Rosselló ayer dijo que no va a ir a la reelección en la votación que está prevista para el próximo año, para el 2020, pero reiteró que antes de eso no tiene ninguna intención de dejar su cargo, que es lo que están exigiendo los manifestantes. Esta crisis que, recordemos, se desató por el llamado Telegram Gate, que es cuando se filtraron estas casi 900 páginas de unos chats que había sostenido el gobernador con otros funcionarios de su gobierno, donde prácticamente no dejaron títere con cabeza. Ahí veíamos insultos hacia políticos, hacia periodistas, artistas como Ricky Martin, con insultos de carácter muy misógino y homofóbico, incluso hacia las víctimas del huracán María. Y acá hay que tener muy presente que, claro, todo esto detona a partir de estos chats, pero la molestia de la gente se arrastraba desde hace mucho más tiempo. ¿Por qué? Por la crisis económica que desde hace ya varios años afecta a Puerto Rico. Desde hace más de 10 años critican a Ricardo Rosselló de no haber sabido manejar esa situación, y también por la mala gestión del huracán María en 2017, un huracán donde en su momento se dijo que las víctimas fatales habían sido 63, luego estimaciones de la Universidad de Harvard dijeron que no, que el número de muertos había sido muchísimo mayor, alrededor de 4.000, y finalmente el gobierno tiene que aceptar que el número de fallecidos había sido cercano a los 30.000 muertos, ¿no? Eso fue un tremendo error, incluso bochornoso, sobre todo porque en la reconstrucción tras el huracán María hay algunas zonas devastadas en donde ni siquiera tienen techo en las casas. Todavía hay casas que tienen techos con plástico. Sí. Hubo recursos que se destinaron, no solamente obviamente del gobierno de Puerto Rico, sino que también del Congreso de los Estados Unidos. Se destinaron, si no me equivoco, no me falla la memoria, algo así como 92.000 millones de dólares. O sea, una cifra
estratosférica y que Donald Trump señaló que habían sido despilfarrados prácticamente. Claro, Donald Trump ha dicho que todo lo que está pasando ahora en Puerto Rico, él siempre había dicho que se vivía una situación de corrupción ahí, le daban la razón a las acusaciones que había sostenido en su momento y a las críticas que sostuvo con la alcaldesa de Puerto Rico, que es una de las figuras que aparece en estos chats. Y además, estos chats se revelaron por una investigación que trataba sobre un escándalo de corrupción que ha afectado precisamente a la administración de Ricardo Rosselló, donde 2 personas fueron detenidas acusadas de fraude y lavado de dinero, y todo eso es lo que ha generado muchísima molestia dentro de los puertorriqueños, que dijeron que a pesar de las palabras que escucharon ayer por parte del gobernador, van a continuar con las manifestaciones. Esta es la 10ª jornada que hemos visto dentro de estas últimas semanas y van a continuar para este lunes. Recordar que además de estas manifestaciones está convocado un paro general donde hay varios artistas que están participando en estas protestas, entre ellos Ricky Martin, que había sido aludido en esas conversaciones, y donde de la mayoría de los funcionarios que aparecen involucrados en esos chats, el único que no ha renunciado es el gobernador. Bien, y vamos ahora a revisar las imágenes que nos llegan desde Portugal, donde se declaró alerta por unos incendios forestales que se iniciaron durante el fin de semana y que han dejado al menos 30 personas heridas. Son incendios que se concentran en el centro del país, principalmente en los distritos de Viseu, Castelo Branco y Santarém. Hay 7 regiones del centro y del sur donde se declaró alerta y varios poblados han debido evacuar a sus habitantes por precaución. Según bomberos, este lunes se logró controlar alrededor de un 90% del incendio, pero el temor es que en cualquier momento las llamas se puedan reactivar por las altas temperaturas que hay ahora en Europa, también por los vientos y por la humedad. La policía ya abrió una investigación para tratar de investigar las circunstancias donde se iniciaron estos incendios, porque se cree que varios de esos focos fueron intencionales, porque en los bosques de varias de las zonas que resultaron dañadas por estos incendios se encontraron artefactos explosivos. Ya hay una persona detenida, su hombre de 55 años, del cual se sospecha que pudo haber iniciado las llamas. Y en estas últimas semanas hemos hablado muchísimo de la tensión que hay en el estrecho de Hormuz, una tensión que se detonó a partir de la decisión del gobierno de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear que se firmó con Irán en 2015 y, por lo tanto, el aumento de las sanciones contra el régimen iraní. Pero ahora las tensiones en esta zona han aumentado con otro de los países firmantes de ese acuerdo, que es el Reino Unido. ¿Y por qué llegamos a esta crisis? Por la captura el viernes del barco Stena Impero, que es un buque petrolero con bandera británica que estaba circulando por la zona y que la Guardia Revolucionaria iraní el viernes se capturó. Y esto ha tenido distintas consecuencias, porque no perdamos de vista dónde ocurre este conflicto. El estrecho de Hormuz es una zona donde alrededor del 20% del petróleo que se comercializa circula por ahí, por lo tanto todo lo que pasa tiene consecuencias en la economía global. Y como en todo conflicto, acá hay 2 versiones. ¿Qué es lo que dice Irán? Que capturaron este barco porque estaban en aguas iraníes y, según ellos, habría chocado un barco de pesca. Pero la versión de Reino Unido dice que no, que la versión de Irán no es cierta y que lo que hicieron fue ilegal. Estamos viendo ahí las primeras imágenes que se divulgaron durante este día del interior del barco con los 23 miembros de la tripulación, que según han dicho desde Irán están en buen estado, pero también cabe preguntarnos por qué Irán se vio motivado a actuar de esta forma. Ellos habían advertido que en cualquier momento podían tomar represalias contra barcos con bandera británica, porque hace ya algunas semanas Reino Unido había capturado al barco Grace One, que era un barco que acusaban de comerciar crudo con Siria, que es algo que está prohibido según las sanciones que había fijado la Unión Europea contra el régimen iraní, y también para seguir ejerciendo presión contra otro de los actores firmantes de este acuerdo para que ayuden a sortear las sanciones que fijó el Reino Unido y volver al acuerdo que se fijó originalmente en 2015.
y todo esto en un contexto sumamente delicado políticamente para Reino Unido, primero por el Brexit y también porque están ya a puertas de elegir a su nuevo primer ministro. Ya es mañana. Boris Johnson. Ya mañana vamos a conocer el ganador, hoy ya se cerró la votación, pero que va en sus primeros días a tener que hacer frente a una crisis que, según muchos dicen, no se le tomó el peso que se le debió haber tomado, y varios están cuestionando la decisión de Reino Unido de haber capturado esta nave sabiendo las consecuencias que eso iba a generar. La reacción de Irán también muy temeraria, porque esa zona del planeta es un polvorín. Claro. Cualquier cosa puede hacer estallar un conflicto. Oriente Próximo es un tablero de ajedrez sumamente complejo y que, sumado a las declaraciones que ya le hemos escuchado a Donald Trump, no ayudan a disminuir las tensiones que ya hace varios días se están viviendo ahí. Y sigamos en Europa para ir ahora a España, porque este lunes se inició el debate por la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Recordemos que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, ganó en las elecciones de abril. Sin embargo, no había logrado conseguir los escaños necesarios para formar gobierno. Su partido solo obtuvo 123 escaños en el Parlamento de un total de 350, y por lo tanto lo que tiene que hacer es asegurarse el apoyo de otros partidos, de los partidos pequeños regionales y también del partido de izquierda, Podemos, para poder formar gobierno. Y el apoyo de Podemos se había complicado en un principio porque su líder, Pablo Iglesias, estaba pidiendo entrar al gabinete, algo que Pedro Sánchez no quería, les había planteado algunas condiciones que no les gustaron, pero finalmente Iglesias cedió, siguen negociando para tratar de llegar a un gobierno de coalición y de esa forma obtener el apoyo que se requiere para la investidura. Este martes se va a realizar la primera votación, donde ahí se necesita una mayoría absoluta de 176 diputados, pero si no lo logra, el jueves se va a realizar una segunda votación donde ahí solo requieren de mayoría simple. Y sigamos con las imágenes de la 7ª semana consecutiva de protestas en Hong Kong, donde volvieron a estallar las manifestaciones contra el gobierno chino, pero como estamos viendo en las imágenes, esta vez se dio una situación algo distinta a lo que ya hemos visto, porque ahí observamos a gente vestida de blanco que son partidarios del gobierno de Beijing y de la jefa de gobierno de Hong Kong, de Carrie Lam, a quien los manifestantes ven como cercana a Beijing. Y ahí se acercaron en una estación de tren a encarar a los manifestantes y, según los primeros balances, 45 personas tuvieron que ser hospitalizadas por la forma con que terminaron los incidentes, de manera muy violenta. Recordemos que estas protestas partieron exigiendo el fin de un proyecto de ley, de un proyecto que ahora está suspendido, que buscaba extraditar a los acusados de ciertos delitos a la China continental. Y ahí los manifestantes decían que con ese proyecto de ley iba a significar una mayor injerencia de Beijing y el fin de las libertades especiales con que cuenta Hong Kong, que no olvidemos que es parte de China, pero es un territorio semiautónomo que tiene un estatus especial, que en muchas cosas funciona de manera distinta, y ahí creen que la China continental no está en las condiciones para un juicio justo. Sin embargo, con el pasar de los días, lo que vemos es que el pedido de los manifestantes ahora va muchísimo más allá de ese reclamo puntual. Ahora están exigiendo la renuncia de Carrie Lam, de la jefa de gobierno, y también que se abra una investigación independiente por el actuar de la policía. Esto es un grupo de matones, ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, ahí varias personas también están criticando que la policía no actuó de la misma manera con que actuaba con los manifestantes que han salido a protestar de manera pacífica. Bien, y lo que estamos viendo ahora son imágenes que nos llegan de Nigeria, donde veíamos el momento en que un hombre burla todas las medidas de seguridad, irrumpe en la pista de aterrizaje de Lagos, en la capital de Nigeria, y se subió al ala de un avión. Todo esto mientras el avión estaba a solo minutos de despegar, estaba en plenas labores, y afortunadamente el piloto alcanzó a darse cuenta de todo lo que estaba pasando, apagó las turbinas y se detuvo al ver esta situación, donde vemos ahí que el hombre además iba con un bolso y que antes de subirse al ala mete ese bolso ahí dentro de la turbina.
El avión estuvo cerca de 30 minutos parado en la pista. Se alcanzaron a ejecutar todos los procedimientos que se exigen para estos casos, y todo esto también en medio del susto de los pasajeros y los tripulantes que estaban ahí viendo todo lo que estaba pasando, porque decían que este hombre había tratado de meterse dentro de la cabina. Bueno, ahora nosotros lo vemos, claro, con imágenes que han captado los pasajeros, pero ¿cómo entender esta situación si él estaba con un bolso? A lo mejor se quería ir en el mismo viaje, claro, pero por fuera. Sí, pero también hemos visto en otras partes del mundo que muchas personas tratando de escapar de algún conflicto dentro de sus países, muchas veces por la desesperación, se suben dentro de estas partes de los aviones y... o cerca del tren de aterrizaje, lo que pasa es que la turbina era muy contraproducente. Bueno, el personal de seguridad del aeropuerto fue despedido por no haber tomado los resguardos para que algo así no pasara. Sí, imagínate, menos mal el piloto se dio cuenta. Sí. Muchas gracias, Sole. Gracias, esté muy bien, nos vemos. ¿Ya vamos a una pausa? Vamos. Cortita, y ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y listos para despedir nuestro último Ahora Noticias. Ahora Noticias tarde, por última vez. Llegó el momento. Llegó el momento, sí. Hemos estado trabajando con mucho esfuerzo de todo el canal para llevar hasta ustedes una sorpresa que obviamente esperemos que sea de su agrado esta noche en nuestro noticiero central. Sí, un cambio muy esperado y muy importante, por lo tanto también los dejamos invitados para que sigan informándose no solamente en nuestros informativos que son habituales en los horarios, sino también en las plataformas digitales con meganoticias.cl y las redes sociales. Exactamente, tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Así es que, nada, pues darle las gracias por su compañía en este último Ahora Noticias y desearle que tenga una excelente tarde. Sí, que esté muy bien. Nos vemos.